Hola, espero que estén muy bien. Bienvenidas y bienvenidos a Bit Político. En este episodio vamos a hablar de la Ley de Aguas Nacionales, que es un tema muy importante para todas y todos en México y en el mundo. Y para esto nos acompaña Nori Mendoza. Ella es licenciada en Derecho, activista enfocada en derechos humanos, medio ambiente, feminismo, educación y niñez. También fue activista en Amnistía Internacional México desde 2019 hasta 2024 y en las mismas fechas en Greenpeace. Actualmente ella es directora del grupo Procerit y hoy vamos a hablar de un tema que nos importa a todas y a todos, que es la reciente reforma a la Ley de Aguas Nacionales. Muchas gracias, Nori, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Pues para mí un placer estar aquí con todos ustedes. Gracias, Nori. Ya empezamos a platicar antes de grabar y te decía, oye, estás muy joven y ya has hecho muchas cosas, ¿no? Porque entre las cosas que has hecho, también has estado al Frente Juvenil en el PRI, en el Partido Revolucionario Institucional. Platícame un poquito de eso. Bueno, sí, yo entré en el partido cuando acababa de cumplir 18 años. Pero yo ya había sido activista en Amnistía Internacional, ya había estado pues ahí involucrándome en temas de activismo, generalmente en temas ambientales. Estuve en el grupo juvenil Valientes Metropolitanes, que éramos defensores del medio ambiente y territorio. Entonces cada semana pues teníamos una reunión con activistas de medio ambiente de diferentes partes de la República Mexicana a través de Zoom, porque en ese entonces pues estaba el tema de la pandemia. Entonces, pues no podíamos ir como tal a ciertas regiones, no podíamos salir y todo lo manejábamos a través de la modalidad virtual. Entonces, aquí en donde me empiezo a interesar en temas políticos. O sea, tú desde muy chiquita dijiste, ¿quieres ser activista? Sí. ¿Piensas que querías ser activista? Me llamó mucho la atención cuando entró Andrés Manuel López Obrador, como presidente de México. Yo todavía estaba en la preparatoria. Y yo veía mucho revuelo en torno a este nuevo mandatario, porque había pues tanto opiniones buenas como opiniones malas. Se dijo mucho que ha sido un personaje que polariza muchísimo a la sociedad, ¿no? Sí, yo recuerdo haber escuchado mucho en redes sociales que se decía que Andrés Manuel López Obrador iba a acabar pues con el país, que iba a terminar con el progreso que había llevado pues al PRI y al PAN construir durante muchos años. Entonces fue cuando yo me empecé a interesar, me metí como activista y veía ciertas problemáticas en torno, en este caso, al medio ambiente, que pues envolvía al gobierno y a la sociedad. Y yo decía, bueno, ¿por qué? ¿Qué podemos hacer? Y fue que me empecé a meter justamente al tema de capacitación. Estuvimos apoyando en la capacitación de diferentes activistas en Amnistía Internacional, obviamente pues en materia de derechos humanos. ¿Cómo se le capacita, a un activista? Pues en aquel entonces todo lo manejábamos de forma virtual. Entonces, pues todos los cursos, las capacitaciones eran en línea. Nosotros impartíamos un curso que era Introducción a los Derechos Humanos para activistas. Entonces ahí manejábamos pues todo el tecnicismo en torno a los derechos humanos, la introducción a ellos, sus principios, cómo es que afectaban y qué podíamos hacer nosotros como activistas para protegerlos. Y pues también para protegernos a nosotros, porque es conocido que México es uno de los países más peligrosos para promover el activismo y el periodismo. Qué difícil, ¿verdad? ¿Por qué está peligroso ser activista en México? Más que nada por el tema del crimen organizado y la persecución política que sucede hacia los activistas. Generalmente como tocan fibras sensibles del gobierno, en muchas ocasiones tocan pues temas delicados que a la gente pues no le gusta que... Algunas personas que no les gusta. No les gusta que porque no todos, ¿no? Por ejemplo, el tema de la mariposa monarca, el tema de los aguacates. Entonces, pues los activistas dicen, es que esto, lo que está pasando está afectando al medio ambiente porque pues a lo mejor pueden invadir zonas que ya están dedicadas para cierto tipo de uso, porque pueden invadir ecosistemas y alterar el equilibrio ecológico. Entonces es cuando entramos nosotros, alzamos la voz y realizamos acciones afirmativas para poder concientizar a la población de que eso no está bien, que debe de cambiar la forma en la que se ven las cosas. ¿Qué es una acción afirmativa? Las acciones afirmativas son herramientas que nosotros como activistas utilizamos para poder generar conciencia en torno a lo que se está haciendo mal o, en su caso, lo que se está haciendo bien. Son, dentro de la ley también se pueden conocer como sistemas de diferenciación, en donde se abarcan a gente, por ejemplo, a grupos vulnerables que pueden verse afectados por decisiones que toman las mayorías o, en su caso, las minorías, que no están protegidos en cuanto a su esfera jurídica. Entonces, es aquí que las acciones afirmativas buscan ese espacio de protección y concientización. Como un ejemplo, ¿cuál sería de una acción afirmativa? Por ejemplo, los vagones exclusivos del metro.
para las mujeres, esa es una acción afirmativa y un sistema de diferenciación, porque las mujeres son un grupo vulnerable que pues en este caso se busca protegerlas del acoso en el transporte público. Entonces se crea esa acción afirmativa para reducir pues los índices de acoso que existen en el metro. Ok, o sea, la separación de hombres y mujeres en el metro sería una de ellas, ¿no? Por ejemplo, otra que recuerdes. Por ejemplo, el tema de educación intercultural. En algunos estados de la República se está promoviendo que los niños pues tomen clases en su idioma materno. Sí, por ejemplo, en náhuatl, en maya, con la finalidad de preservarlo porque es un grupo vulnerable. Y ya no tanto se prioriza el español, porque finalmente pues también las lenguas indígenas, en muchos estados de la República pues están en peligro de desaparecer porque ya no hay tantos hablantes. Claro. Ah, qué bonito. Oye, Nori, y hablando del agua, ¿no? Que ya empezábamos a platicar un poquito del agua. Es un tema importante porque se acaba de discutir la ley, bueno, la reforma a esta ley, la ley de aguas nacionales. Y a grandes rasgos, ¿en qué consiste esta ley? Que nos puedas platicar a todas y todos los que nos ven y nos escuchan. Pues bueno, en este paquete de reformas, porque bueno, lo que Claudia Sheinbaum presentó a inicios de octubre es la creación de la Ley General de Aguas y una modificación, un paquete de reformas a la Ley de Aguas Nacionales. Entonces, pues es un paquete muy amplio que lo que busca es centralizar el tema de las concesiones al Estado. Es decir, cualquier concesión que el Estado perciba que no se está llevando de manera adecuada, de acuerdo a los lineamientos de la misma concesión, se la pueda retirar a la persona y sea reasignada. Entre otras cosas, por ejemplo, está la creación del Registro Nacional del Agua, en donde se prevé que a través de él exista transparencia en cuanto a dónde, o sea, a qué va a ser dedicado el manto acuífero que fue concesionado, por ejemplo. Y también, por ejemplo, tenemos el tema de un fondo de reserva del agua, porque pues en México y en el mundo hay una crisis hídrica en torno a el recurso natural, que es limitado desafortunadamente. Entonces, lo que se busca es que de alguna manera la captación de agua pueda ser también una prevención para evitar que, por ejemplo, las personas del campo queden en sequía o queden desprotegidos. Sí. Y eso también, por ejemplo, en la Ciudad de México ya se llega a ver. Hace algún tiempo en la alcaldía Benito Juárez hubo un problema del agua, porque el agua de las personas, bueno, de los vecinos de la alcaldía Benito Juárez, pues estaba contaminada, era de mala calidad y no era potable, no la podían utilizar. Entonces ya es un problema que ha escalado incluso pues a las grandes ciudades como es la Ciudad de México. Oye, y en este año no lo resentimos, pero me acuerdo que el año pasado no teníamos agua, ¿no? Yo he ido por la chamba a varios estados de la República donde me dicen que les surten agua cada 20 días, una vez al mes, ¿no? Aquí en la ciudad creo yo que todavía no lo percibimos tanto. Sí hay momentos donde no hay agua. Sí ha habido semanas en la misma Benito Juárez que dices, donde les han dado agua 1 o 2 veces a la semana y tú llenas tus tinacos, tus cisternas y pues ojalá que no se te acabe. Pero hay lugares del país donde realmente la gente no tiene agua. O sea, le abres a la llave y no sabe nada, ¿no? ¿Esta ley está previendo eso? O sea, que el tema del agua cada vez va a ser más difícil. Se supone que debe de preverlo. De hecho, es uno de los principios que rige esta nueva ley, junto con los derechos humanos, porque se busca priorizar el uso doméstico del agua, es decir, que sea abordado en el tema de derechos humanos de las personas, de las familias, para que puedan tener agua. Sin embargo, vemos, por ejemplo, que en zonas, como tú bien lo comentabas, de alta marginación, como por ejemplo Ecatepec, que es una zona en donde viven pues grupos vulnerables, porque pues es una zona alejada de la ciudad y pues mucha gente es pues de escasos recursos, no tienen tal vez la capacidad económica para poder surtirse de agua. Las pipas que les llevan agua se tardan días en llevarlas y además es de mala calidad. Entonces pues vemos que los principales afectados son grupos vulnerables que viven en zonas que pues están alejadas de la Ciudad de México. Claro. Bueno, por ejemplo, el norte del país, tú y yo estamos acá en el centro, pero el norte todos siempre hemos sabido que es muy semidesértico incluso, o desértico en muchos lados, y incluso en lugares como Quintana Roo, que lo que aparentemente pasa es que sobra agua, de todos modos, muchas veces en muchas ciudades, en muchos pueblos, no hay agua. ¿Por qué es esto? Más que nada, bueno, por ejemplo, en estados del norte, como lo son Coahuila, Durango, Sinaloa, Sonora,
se han habido, debido al cambio climático, han existido recientemente pues una fluctuación en torno a lo que son las lluvias. Últimamente en Sinaloa se han presentado lo que son lluvias atípicas, que no estaban contempladas pues dentro del equilibrio medioambiental en esa zona. Y eso es preocupante porque ya no se está respetando pues el ciclo que debe de tener la naturaleza para que también ellos puedan subsistir. Muchos agricultores, muchos campesinos desde el año pasado han presentado sequías severas en algunos estados de la República del Norte, en donde han tenido que subsistir sus siembras, todo eso con lo que pues también nosotros consumimos. Claro, nuestros alimentos de todos, ¿no? Pues de ahí salen a través de los pozos que ya estaban concesionados. Sin embargo, debido también al crimen organizado, por ejemplo, en el estado de Sonora, que fue donde empezó a darse, y en el estado de Sinaloa, el crimen organizado pues ya controlaba todo el tema del agua, las concesiones y cuánta agua los campesinos y agricultores podían acceder para regar sus siembras. Incluso pues ya estaba condicionado a ciertos pagos para poder acceder a este recurso, a las concesiones. ¿En qué estados está sucediendo esto? En Sonora y en Sinaloa. Sonora y Sinaloa, sí, principalmente. Pues sí. Todos vemos en las noticias que desgraciadamente tienen muchos temas de inseguridad, ¿no? Y de crimen organizado. Sí, aquí, por ejemplo, en la Ciudad de México. Pero la verdad, Nori, qué bueno que nos ilustras, porque yo no pensé que eso incluso llegara hasta el tema del agua, por ejemplo. Sí, como es un recurso valioso en aquellos estados, más que nada por el tema de sequía, porque pues son estados áridos. Para ese tipo de estados, pues el agua representa poder también. Claro. Porque a través del agua es que ellos subsisten, sus siembras subsisten y pueden mantener pues a muchas personas. Y su trabajo y todo, ¿no? De la subsistencia, como dices. Ajá. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, pues se tiene lo del cobro de piso. Pero ahí en ese tipo de estados, en Sonora, en Sinaloa, pues es el cobro por usar el agua. Finalmente, pues es una extorsión y también pues violencia hacia los agricultores y campesinos, que de alguna forma pues buscan salir adelante y ocupan necesariamente pues el agua para poder sacar sus siembras y poder también pues apoyar al país en torno al crecimiento económico. Oye, lo que tú dijiste, además que les afecta directamente a las y los campesinos, también nos afecta a nosotros, ¿sí? Porque somos los que consumimos esos productos y además de que también con razón, no has escuchado, yo que soy señora, cada vez las señoras decimos que el súper está más y más caro, ¿no? Las frutas y las verduras. Y, o sea, yo te lo digo porque son cosas que al final vivimos todos los días, todas y todos, y nos afectan. Y puede ser que en la alza de los precios, entre muchas cosas, también es por este tipo de situaciones, ¿no? Sí. De hecho, por ejemplo, como bien te comentaba antes de comenzar, el campo vivió un rezago muy importante antes de, en el siglo XX. Platícanos. Yo te decía, uy, en ese siglo nací yo. A ver, ¿cuál es el rezago? Vamos a aprovechar que estás aquí, que nos platiques. Por ejemplo, antes de la reforma de Salinas de Gortari del 92, que se reformó la ley agraria y la ley forestal, y obviamente se creó esta ley de aguas nacionales en el 92, existieron pues intentos de sacar adelante al campo. Sin embargo, debido al desarrollo industrial en México, se dejó a un lado, se dejó muy marginado el tema del campo, y fue que en el periodo del sexenio de Salinas de Gortari, con estas reformas, se buscaba reivindicar al campo que se encontraba olvidado y pues también carecía de instrumentos e infraestructura para poder sacar adelante las siembras, todos los cultivos, también sin mencionar el tema de la ganadería, que su falta de regulación en torno a los procesos que lleva, pues también puede indicar una sobreexplotación del campo, porque pues el ganado también se alimenta de los recursos que sacan los campesinos y agricultores. Que ese también es un tema, ¿verdad? O sea, muchas veces se talan muchos lugares, árboles, para que puedan pastar, por ejemplo, el ganado, ¿no? Que son extensiones impresionantes de tierra. Entonces, con este rezago que había en el campo, se crea ese tipo de reformas como la ley agraria, la ley forestal, la ley de aguas, con la finalidad de poder regular un poco y poder sacar adelante al campo. Sin embargo, pues hemos visto que generalmente la gente piensa que ya con expedir una ley, que los legisladores pues expiden una ley, ya con eso van a resolver el problema. Se protegió, ¿no? Lo que dice la ley. Sin embargo, pues estamos hablando de 1992. La última reforma publicada, por ejemplo, en la ley de aguas es del año 2023.
De ahí pues es necesario investigar la ley, es necesario analizarla, estudiarla para poder definir qué reformas son las que se necesitan hacer o en su caso si se necesita realizar una nueva ley que de alguna forma subsane los vacíos legales existentes, en este caso pues en la Ley General de Aguas de 1992. Uh-huh. ¿Por qué? Porque las necesidades sociales van cambiando. Claro. El derecho, por lo tanto, no es estático. Entonces, pues todo debe de adaptarse de acuerdo a las necesidades sociales actuales. Pero ¿qué pasa? Que se están presentando reformas como esta que se presentó, me parece, el 2 de octubre, que mandó la propuesta a la presidenta de la República. Sin embargo, pues estamos a diciembre y ya está por aprobarse. Entonces, este tipo de reformas tan delicadas necesitan un estudio de impacto legislativo muy amplio. Desde antes, desde que se está formulando, desde que se está cocinando, hasta después de su aprobación, porque es necesario estudiar y ver cómo es que la reforma se ha llevado a cabo. Si se ha realizado, si se ha llevado por el camino adecuado, si tiene un impacto adecuado dentro de la sociedad y dentro de los grupos a los que va dirigido, o simplemente se quedó en ley de papel. Decía Luigi Ferrajoli que de nada sirven los derechos humanos reconocidos dentro de los aparatos normativos si no se materializan. Y es lo que pasa con las reformas que muchas veces se aprueban en las cámaras, que tal vez el contenido es bueno. Sin embargo, al no haber, por ejemplo... No solo el contenido, sino el espíritu de la ley, ¿no? O sea, la intención con la que se hizo es buena. Lo que tú nos estás hablando es como algo muy técnico. Te lo digo porque también estudié Derecho, como tú. Pero realmente la preocupación, creo, tuya y de todos es que eso no sea letra muerta, ¿no? Que no sea un código que ahí está y que de todos modos siguen pasando lo que sigue pasando y no se aplica, ¿no? ¿Cómo puede ser que se pueda aplicar? Más que nada es el tema del presupuesto. Por ejemplo, hablando de esta ley de aguas, en este paquete fiscal aprobado en este año para el 2026, se redujo el presupuesto para la Conagua. Híjole, qué importante lo que estás diciendo, ¿no? O sea, por un lado, es muy importante porque por eso se está haciendo reformas a la ley, etcétera, pero por otro lado no se le da el presupuesto y es que se necesita. Es un tema, puede sonar técnico y tal vez tedioso para los que tal vez no están familiarizados con el derecho, pero una cosa es la positivización que se pone en las leyes en el papel, se sube en el Diario Oficial de la Federación, y otra cosa es la materialización, es decir, que pues ya se vean efectivas en la sociedad, que ya estén rindiendo frutos. Y eso es lo que hace falta, porque sí, hay muchas leyes positivizadas, muchos derechos positivizados dentro de la Constitución, dentro de las diferentes leyes, pero su aplicación es el problema, porque no se está dando un seguimiento adecuado. Y es lo que está pasando, por ejemplo, con esta reforma. Porque sí, o sea, tal vez la intención sea buena, sin embargo, no hay presupuesto. Expertos, por ejemplo, la UNAM. Oye, Nori, perdón que te interrumpa, pero a ver, o sea, la intención sería darle presupuesto, ¿no? O sea, una verdadera intención es asignar. Es como un novio, no es lo mismo que te diga que te quiere mucho a que te ayuda a estudiar para el examen, Ajá. ¿no? O sea, entonces yo, pues qué difícil esta contradicción, porque por un lado se está discutiendo la ley, etcétera. Vamos a suponer que está buena la reforma, pero pues si no aprueban presupuesto suficiente para que se lleve a cabo esa reforma, pues es como que no pasó nada, ¿no? O sea, sí. Como con qué lo vas a hacer. Y es un problema delicado. Y ¿sabes qué es lo peor? Se dan muchos temas. Sí. ¿No? O sea, a ti que se ve que te gustan estos temas y a mí también. No es nada más la ley de agua, es la ley de agua, es la ley para protección a las mujeres, hablando de grupos vulnerables, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que eso es lo más difícil porque todos sabemos que tu marido te puede dar la lista del súper, pero si no te da con el dinero para comprarlo, pues no te está realmente dando nada, ¿no? Sí. Y en ese caso, por ejemplo, ¿ahí ustedes entran como activistas? Sí, nosotros como activistas pues buscamos visibilizar qué es lo que hace falta para que estos derechos humanos sean protegidos de forma adecuada, porque sí se habla mucho, bueno, al menos en esta reforma, que se busca priorizar los derechos humanos, el acceso al agua. Sin embargo, pues estamos viendo que realmente no hay una forma de garantizar de manera efectiva el acceso al agua como derecho humano. Entonces, pues tu reforma no va a servir de nada porque no tienes un estudio de impacto legislativo que te diga qué camino debes tomar, cuál es el escenario adecuado. No hay un presupuesto asignado porque en el paquete presupuestal del 2026 es de 36,000 millones.
cuando lo sugerido, de acuerdo a los expertos, es de al menos 150,000 millones, apenas y una cuarta parte. Entonces, ¿cómo piensan operar una reforma sin presupuesto? Claro. Desde mi punto de vista, al menos esta reforma debió de haber sido estudiada con al menos un periodo de un año. ¿Por qué? Porque no se tiene presupuesto y se debe de estudiar cuánto dinero necesitamos para poder efectivamente ¿Cómo le van a hacer, no? el derecho humano al agua. Porque justamente pues el presupuesto se vio afectado, apenas hice una cuarta parte de lo que realmente se necesita para poder llevar a cabo este tipo de reformas. Entonces, por ejemplo, al menos se necesita que en México el presupuesto del agua sea del 4.5% del PIB. Con este presupuesto apenas es el 0.1%. Wow. Entonces, estamos viendo que no se le está invirtiendo al agua, que es un recurso natural indispensable Sí. para poder materializar el derecho humano al agua. Para todo. Y es que aquí hay un tema esencial, fundamental, y es que los derechos humanos no van solos. Los derechos humanos están concatenados, están interrelacionados. Entonces, si falla uno, van a fallar los demás. Claro. Porque no se están previendo que justamente este tipo de reformas puedan garantizar la materialización de los derechos humanos, que también están reconocidos en la Constitución. Y es un tema muy interesante porque esto está en México desde el año 2011. Apenas, ¿no? Ya. Para mí es muy poco tiempo, deberían estar reconocidos desde el siglo pasado, como dices, y antes, ¿no? Porque son básicos, es básico. O sea, para que una sociedad pueda vivir en paz, con bienestar, como dice la 4T, pues necesita haber derechos humanos, 100%, ¿no? Oye, Nori, y vamos a hablar de temas como muy prácticos que vivimos todas y todos en la vida diaria. A ver si tú me puedes ayudar a entender por qué sucede. Por ejemplo, no hay agua, ¿no? Aquí en mi colonia no hay agua, pero sí hay pipas. Y entonces la pipa te cuesta, no sé, hasta 1,000 pesos la pipa, llenar tu tanque. Pero no hay agua. No entiendo eso. O sea, porque lo que vivimos nosotros es que el agua es un negocio. Y entiendo que la ley lo que busca, lo primero es decir, el agua no es una mercancía, es un derecho justo humano. Pero en la práctica no lo vivimos así. En la práctica sí es una mercancía. Si no hay agua en tu casa, tienes que ir y comprar una pipa. ¿A qué se debe esto? Porque yo, la verdad, así como ciudadana común y corriente, yo sí pienso que quién vende el agua, ¿no? O sea, ¿por qué le dan permiso de vender el agua? ¿Por qué a mí me cuesta? Y muchas veces las familias no tienen dinero para comprar una pipa. Entonces, por un lado se dice que es un derecho fundamental y que el Estado te lo debe de proveer y garantizar. Y por otro lado, en la práctica, en la realidad, si tú quieres agua, cuando hace mucho calor y no hay, tienes que comprar una pipa. ¿Por qué pasa esto? Como te comentaba, el tema del presupuesto. Por ejemplo, en la red hidráulica en la Ciudad de México no se le ha dado mantenimiento. Entonces, eso genera pues que haya, por ejemplo, fugas. Dicen que en la Ciudad de México hay muchísimas fugas, ¿verdad? Los socavones, por ejemplo, son a causa de la falta de mantenimiento. Entonces, al no haber infraestructura adecuada para poder distribuir el agua en lo que corresponde a la Ciudad de México, hay una problemática porque no llega como debe de llegar a las familias mexicanas. O sea, la poca que hay no llega, ¿no? Ajá. Y luego, sumándole, por ejemplo, a esta reforma que quiere centralizarlo, es decir, ponerle más candados para el acceso al agua para que no sea mercantilizada. Lo que estamos viendo es que generalmente, pues, este tipo de reformas que son un tanto prohibitivas van a generar que la gente, pues, busque formas de acceder al agua sin pagar. ¿Cómo cuál sería? El tema del huachicol. Hace unos meses. ¿Huachicol hídrico de agua? Hace unos meses, acá por Ciudad Azteca, en el Estado de México, se vio una situación en donde pues la gente salió a manifestarse, salió a cerrar la Avenida Central porque se les habían cerrado el tema de las pipas de agua. No, o sea, no les permitían comercializar el agua, pero porque justamente la red hidráulica no tiene mantenimiento y la gente debe de buscar una forma de adquirir agua porque es un recurso pues fundamental para que la gente pueda vivir de forma digna. Entonces, pues lo que hace la gente al haber pues tantas omisiones por parte del gobierno, en este caso la falta de mantenimiento, pues se aprovechan de esas omisiones que existen, en este caso, por ejemplo, el tema de las fugas, y toman agua de forma ilegal para poder distribuirla, en lugar de que el mismo gobierno, a través del presupuesto asignado, realice los mantenimientos que debe de utilizar para poder abastecer de agua, en este caso el Valle de México. Claro.
Entonces es aquí cuando vemos que teníamos que comprar pipas de agua para poder realizar nuestras actividades cotidianas. Lavar la ropa, lavar los trastes, cocinar. ¿Y quién vende las pipas de agua? Yo siempre he tenido esa curiosidad. Pues mira, Porque como ellos sí tienen agua para vender, pero nosotros no tenemos agua para utilizar. justamente con el tema de las concesiones y con el tema de las fugas, O sea, quien vende agua tiene una concesión. debe de tenerla. Ok. Y si no, pues se aprovechan justamente de ese tema de las fugas. La concesión es un permiso que le da el gobierno a alguien para que venda el agua. De acuerdo Así es. con la ley de aguas, pues la Conagua es la encargada justamente de entregar esas concesiones. Sin embargo, pues vemos que no hay un seguimiento en torno a a qué se está dedicando esa agua. Es una de las problemáticas que existe y que sí debe regularse, debe de ser un poco más transparente porque es un líquido vital que es limitado. Sumándole pues a la crisis. Qué importante lo que dijiste, Nori. O sea, que hagamos conciencia todas y todos que el agua pensamos que es ilimitado, pero en la práctica vivimos que es limitada. Sí. Es un líquido pues limitado para las personas, para nosotros como seres humanos, porque pues sí, por ejemplo, vemos que hay mares, pero sin embargo esa agua pues no es consumible para nosotros. Debe de ser agua potable, agua dulce. Claro. Entonces, al no cuidar el agua también nosotros estamos propiciando todo este tipo de situaciones, al no exigirle al gobierno que pues efectivamente aplique el gasto público como debe de ser para acatar este tipo de problemáticas que son la falta de mantenimiento, socavones, pues estamos viendo que nos está afectando como ciudadanos y en nuestros bolsillos también. Claro. Porque el tema del agua no solo se centra en el tema del campo, sino también en temas pues más personales, que son la población. Sí, bueno, en las ciudades, en las casas de todas y todos, ¿no? Yo creo que todos ahorita hemos vivido en algún momento que no hay agua. Sí. La esfera jurídica que se ve afectada, pues es de todas las personas. Claro. Desde nosotros como ciudadanos hasta los campesinos. También, por ejemplo, la industria minera que utiliza agua. Entonces, estamos viendo que no hay una justa distribución del agua. Estamos viendo que no hay transparencia en torno a lo que se está utilizando el agua. No hay presupuesto para poder llevar a cabo todo el tema de mantenimiento. No hay presupuesto para llevar a cabo la reforma y todas las actividades que realiza la Conagua. Entonces, es importante que también pues, los legisladores tomen en cuenta las necesidades sociales de las personas que se están viendo afectadas. ¿Por qué crees tú que la verdad es que ahorita no lo vivimos tan fuerte, creo yo, pero el año pasado realmente sí estábamos muy asustados todos y todos porque hizo un calorón y no había agua? ¿Por qué crees que, sabiendo que es un derecho tan fundamental, que es tan básico, que es tan importante, la crisis que podría haber humanitaria si no hay agua, no se le está poniendo ni en presupuesto, por ejemplo, esa prioridad tan grande que tiene? Es preocupante justamente porque el agua es fundamental para poder llevar a cabo cualquier vida, cualquier tipo de vida. Sí. Por ejemplo, en la Agenda 2030 de la ONU, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se encuentra ubicado en el punto número 6, que es agua potable y saneamiento. Y para ello, pues se supone que México, por tratados internacionales y con base al principio de buena fe, que el principio de buena fe, es decir, tú como Estado, al suscribirte a un tratado internacional, al formar parte de la comunidad internacional, vas a ceder parte de la soberanía para el cumplimiento y restricto de los derechos humanos en tratados internacionales y los debes de adoptar en tu legislación nacional. Claro. Entonces. Y en la práctica, ¿no? También, ajá. Pero estamos viendo que no se está llevando a cabo. Entonces, por ejemplo, la falta de presupuesto para poder efectivizar la forma en la que el agua está siendo manejada en el país afecta en todos los aspectos. Suena reiterativo, pero sin dinero no se puede hacer nada. Claro. Entonces, sí están bonitos, por ejemplo, los ODS. La ONU ha estado siendo muy insistente en ese aspecto porque se está viendo que posiblemente, si en este caso, por ejemplo, si México no toma las medidas adecuadas y no realiza los estudios adecuados en torno al agua, puede que exista una crisis hídrica muchísimo antes del 2030. O sea, estamos hablando en casi 4 años. Sí. Es muy poquito. Y esto está, lo estamos Cuando dices crisis hídrica probable, ¿qué significa?
Crisis hídrica, para empezar, que tengamos que solicitar, pues, por ejemplo, más pipas de agua, que ya haya escasez de agua, que ya le existe, que los cultivos se vean afectados por la falta de agua, porque no está siendo distribuida de forma adecuada, y que eso también intervenga, pues, el hecho del crimen organizado, que ya también está acaparando el tema del agua. Si no mal recuerdo, el crimen organizado en México ya abarcaba casi el 90% del territorio nacional. Entonces, el tema del agua es muy delicado, porque incluso hace algún tiempo ya empezaba a cotizar el agua en la bolsa. Entonces, no, que no era una mercancía, ¿no? Sin embargo, estamos viendo que quien tenga agua en un futuro, pues va a tener los medios y la posibilidad de salir adelante. Porque sin agua, pues... No, y de vivir. Nos morimos. Y de vivir, Nori. Ajá, claro. Porque simplemente las concesiones en México, aproximadamente entre un 70 y 60% están dedicadas al cultivo. Y un 5% está dedicada justamente al tema, pues, familiar, al tema personal. El 5% es poquito. Es poquito y es un recurso limitado. Entonces, lo que tenemos que ver es realizar más estudios, realizar, pues, todo ese tema de consultas con los diferentes sectores afectados para ver cuál es la manera más adecuada de poder encaminar políticas públicas y reformas que puedan justamente ayudar a subsanar un poco el tema del agua, porque sí, es un tema que no se va a resolver de un día para otro, ni de un sexenio o 2 sexenios, porque ya es una problemática que se ha venido arrastrando desde hace mucho tiempo. Sí. En donde sí se ha tratado de concientizar sobre el uso adecuado del agua, por ejemplo, que no se desperdicie, lavarse las manos de tal forma, lavarse los dientes. Sin embargo, estamos viendo que realmente las actividades están exigiendo que el agua sea utilizada de forma más regular. Claro. Y más consciente, ¿no? Por todas y todos. Sí. Oye, Nori, tú me decías que México, si me equivoco me dices, es el 5º país que más consume agua en el mundo. Es uno de los 5 países que más consume agua en el mundo, de acuerdo con la ONU. Aproximadamente una persona diaria consume 366 litros. Son muchísimos, ¿no? Demasiado. Sí. Y, o sea, no es solo que te tomes pues un vasito de agua. Una persona, consume 366 litros de agua diario. Entre los países que más consumen agua, pues está Estados Unidos, está Australia, está Italia y está Japón. Y México, como el 5º lugar. Te decía Japón que es chiquitito, ¿no? Sí, ajá. Sin embargo, pues también el desarrollo tecnológico e industrial pues nos exige el uso del agua. Por ejemplo, en México, de acuerdo con datos de la ONU, se estima que aproximadamente entre 12 y 13 millones de personas no tienen acceso al agua. Y esto también tiene que ver porque pues muchas de esas personas son grupos vulnerables que viven en comunidades alejadas, en donde no hay una red hidráulica que les pueda surtir agua. Muchas personas pues todavía se deben de parar temprano, ir a un pozo o ir a una ciudad, un municipio, a cargar agua a su casa. Entonces estamos viendo que realmente no se puede, hasta el momento, materializar el derecho humano de acceso al agua, porque no se cuenta con la infraestructura para hacerlo. Para empezar, ¿no? Ajá. Y generalmente la gente más afectada son grupos vulnerables que no tienen la capacidad económica de tal vez poder pagar una pipa. Claro, sí. Entonces, pero aún así, Nori, no sé qué pienses tú. Yo soy más grande que tú, obviamente. Y yo me acuerdo que cuando yo era chica, jamás nadie compraba una pipa. O sea, eso no existía, ¿no? Que te racionaran el agua tampoco existía. Escuchar en las noticias que no hay agua tampoco existía. Por supuesto, menos el crimen organizado, ¿no? Pero, y ahora es algo a lo que incluso nos acostumbramos a escuchar, ¿no? Y es una alerta con la que vivimos. Por ejemplo, ahorita que nos dices, no, pues que se estima que tal vez en el 2030 va a haber una crisis, de agua. Y es muy complicado para ustedes, chavos, crecer escuchando esto, ¿no? Hace rato que platicabas del campo y de Salinas, que en ese sexenio se decía que el campo estaba muy atrasado. Nori, yo soy mucho más grande que tú y yo desde que nací hay una crisis en el campo. ¿Tú crees que el problema del agua realmente se pueda solucionar? Porque a mí de verdad me da terror que en 4 años no tengamos agua ya. O sea, eso es una crisis muy, muy fuerte. ¿Qué piensas tú? ¿Puedes tener una solución? ¿Qué vamos a hacer? Como tal, una solución, bueno, el hecho de quedarnos sin agua finalmente
al paso que vamos sería un hecho que exista una crisis hídrica, porque desafortunadamente el agua, por ejemplo, de lluvia que ya cae, al menos en la Ciudad de México, ya no es agua que podamos utilizar nosotros, por ejemplo, para desinfectar cosas, lavando las manos, lavando los dientes. Es agua pues ya contaminada. Y eso tiene que ver pues con el cambio climático, que desafortunadamente pues el ser humano se ha encargado a través de diferentes procesos industriales y también pues nosotros personalmente que contaminamos pues el agua, nos hemos encargado de pues también de alguna forma pues afectarla contaminándola. Por ejemplo, vemos que la gente va en la calle y avienta cosas a las coladeras. Sí, la basura en la calle. Por ejemplo, se tapa, ¿no? En la cocina que se tira pues el aceite donde pues está el lavamanos. Vemos también pues que se tiran productos químicos al agua. Y eso pues nos afecta a nosotros porque pues con el ciclo del agua pues todo esto se va a la lluvia y la lluvia no nos regresa. Claro. Entonces es más difícil tratar el agua. Se requeriría una inversión tecnológica para poder purificar el agua que efectivamente nos proporcione esa posibilidad de que la gente pueda seguir teniendo acceso al agua. Y que tampoco se está haciendo, ¿no? Y que tampoco no se está llevando a cabo. Sí. Realmente no tenemos un plan de contingencia en caso de que nos haga falta agua. O sea, sí está muy padre la reforma y todos los planes que pues de forma legislativa se quieran implementar, pero no hay inversión económica para poderlos llevar a cabo. Claro. No hay inversión tecnológica también para poder mejorar la infraestructura en cuanto a la red hidráulica y todo lo que conlleva para el tratamiento del agua, para el saneamiento del agua. Entonces, necesitamos concientizarnos más sobre el uso racional del agua, desafortunadamente, porque, o sea, sí, yo recuerdo que mi papá me decía, no, pues es que cuando yo era niño podía ir a la llave del agua y tomarla directamente de la llave. Sí. Y ahora ya no. Ya tienes que comprar, por ejemplo, los garrafones o en su caso un sistema que te ayude a purificar el agua. Los garrafones también están contaminados muchas veces. Muchas veces no los limpian bien. Entonces eso también significa un peligro para el ser humano porque pues no sabes si pueda tener una bacteria. Claro. Y ahora, pues por ejemplo, con este tema de los nuevos filtros para agua que instalan en las casas, también depende mucho la zona, la calidad del agua. Y depende de la zona el filtro que tú puedes utilizar. Entonces, realmente el uso del agua no es uniforme en todos, sí, en todas las casas, en todos los hogares, los diferentes estados, incluso me atrevo a decir, por el nivel de contaminación que ya existe. Claro. Sí, yo creo que aquí en la Ciudad de México no lo pensamos, pero la mayoría tomamos agua que no está en estado para tomar agua, ¿no? Que está contaminada, pues no es agua limpia muchas veces, pero ni pensamos en eso. Ahora, estás hablando de tener agua, pero o sea, incluso tomar agua que no es adecuada, pero incluso podemos llegar a un momento en donde ni haya. O sea, eso es lo que me parece más grave, ¿no? Esta ley, en este sentido, esta nueva ley de aguas, ¿crees que va a generar desabasto? Si no se implementa de forma adecuada, si no se realizan los estudios pertinentes en los diversos estados de la República y en los diferentes sectores que le afectan, sí puede generar un desabasto. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, como lo hablábamos hace un momento, estábamos hablando de estados del norte y también, por ejemplo, no estamos tomando en cuenta los estados del sur y nosotros que somos centro. No es la misma la situación que se vive en el norte a la del sur y a nosotros como capitalinos. Necesitamos investigaciones que vayan enfocadas a los diferentes estados de la República porque son necesidades diferentes. Son, pues, concentraciones poblacionales con necesidades diversas. No podemos crear una reforma con lo que nosotros creemos general, ¿no? O sea, para todos. Porque justamente este tipo de reformas se adaptan a las legislaciones locales y los estados deben de adaptarla justamente a sus necesidades, pero como si nosotros mismos no les damos las herramientas para que puedan llevarla a cabo. Sí. No les estamos dando estudios que justamente sustenten esa reforma que se está presentando. Como te comentaba, pues, o sea, se presentó en octubre, estamos a diciembre. ¿Realmente existe un estudio tan amplio, tan profundo? Es muy rápido, ¿no? Es muy express. Es express. ¿No? Realmente es que es una reforma que se está presentando y se está aprobando lo más pronto posible. Necesitamos al menos un año
en lo que se realizan estudios, en lo que se realizan investigaciones, en lo que se realiza justamente el ajuste del presupuesto para poder decir, ¿sabes qué? Ya está la reforma, ya se tomó en cuenta además pues a los sectores y grupos, ya se instalaron las mesas de trabajo, se les dio seguimiento a las mesas de trabajo. De hecho, ahorita me decías que hace ratito que vimos todos los bloqueos en las carreteras de los campesinos, ¿no? Y es por esta manifestación que ellos hicieron de que no se les tomaba en cuenta para esta reforma. ¿Cuál fue su desacuerdo? Justamente eso es a lo que iba, que en caso de que, bueno, de hecho esto ya es algo que los mismos sectores han exteriorizado, que si no se cumplen con lo prometido en las negociaciones de seguir respetando sus derechos, van a seguir habiendo bloqueos en puntos estratégicos de la ciudad y también en carreteras. Y del país, ¿no? Y del país. Me parece que también hace algunos días hubo bloqueos en el norte del país por este tema. Y también en carreteras, por ejemplo, hacia San Luis Potosí, hubo bloqueos de justamente de estos sectores que están en descontento, en desacuerdo con esta reforma tan arbitraria porque no se les está tomando en cuenta como deberían. Claro. Porque, o sea, sí, por ejemplo, yo soy abogada, ¿no? Y puedo hablar del agua, pero ellos son campesinos. Ellos tratan con el agua, ellos la utilizan para trabajar, ellos finalmente viven la práctica. Sí. Nosotros lo vemos de un lado, pues tal vez más jurídico, más técnico, más del lado de derechos humanos, pero ellos son las personas que viven la realidad más de cerca. Sí, que realmente se están dando cuenta que no hay agua, que se las puede quitar, que no los están tomando en cuenta sus derechos y que si no hay agua no pueden trabajar. Y ahora lo que deben de hacer justamente en este caso el legislador con el campesino es, sí, tal vez yo tengo un equipo de abogados que me están ayudando a ver cuáles son las necesidades de la reforma, pero tú eres la persona que tiene ese conocimiento. Claro. Entonces, trabajar en colaboración en las mesas de trabajo para poder llegar a un acuerdo y que justamente este equipo jurídico ayude a establecer las bases pertinentes y adecuadas dentro de la reforma, pero porque ya se escuchó justamente al grupo vulnerable. Sí, que no sea una imposición, que le digan, no sé, a los campesinos, tú tienes agua los lunes, pero ellos resulta que la necesitan 3 días a la semana, si no, no crece el jitomate, ¿no? Por decir algo. Y entonces entiendo por qué se manifiestan, pues ¿cómo le voy a hacer? Voy a perder todo, ¿no? Si no me tomas en cuenta, por poner un ejemplo sencillo. Y es importante, Nori, porque la verdad, como citadinos, vemos los bloqueos en la televisión, por supuesto que a mucha gente le molesta, por supuesto que sí, y por supuesto que, pues que genera afectaciones, pero la verdad es que también ellos están reclamando derechos importantes para ellos y para nosotros, ¿no? ¿Cómo se les puede apoyar? Nosotros apoyarlos a ellos siendo más conscientes del uso del agua. Es importante que nosotros también tomamos esa conciencia, que realmente la apliquemos, la llevemos a cabo, de cuidar más el agua y también empatizar con ellos. Claro. Yo veía mucho en redes sociales que decían que se quejaban del campesino, pero él te daba de comer. Y sí es cierto, a través del campesino es que se adquieren justamente los productos para que nosotros podamos realizar los alimentos, podamos cocinar. Entonces, sí, comer, vivir, ¿no? También. O sea, es parte, todo lo que realiza la sociedad va de la mano. Si falla un sector, va a fallar lo demás, porque todo va interrelacionado. Los derechos humanos están concatenados. Si falla uno, fallan todos. Y lo mismo pasa aquí. Si falla el campo, va a haber una crisis alimentaria en México. Sí. Y obviamente para que funcione el campo se requiere agua. Entonces, 100%. Lo que nosotros podemos hacer es justamente empatizar con ellos, por ejemplo, consumirle al productor, porque existen en algunos casos intermediarios que, pues, por ejemplo, el productor vende al maíz, no sé, a 5 pesos. El intermediario se lo compra esos 5 pesos y se lo vende al público en general, no sé, a 20. Sí, entonces estamos viendo que realmente tampoco están recibiendo una remuneración económica adecuada por su trabajo. Entonces, apoyar al campesino de esa forma, consumiendo tal vez directamente a ellos, es una forma de apoyarlos. No, y que no hay agua y además les pagan poquito, no, pues está muy cañona la explotación, ¿no? Y sumándole, por ejemplo, el tema del crimen organizado, sí, comentábamos que también están condicionando el uso del agua, pero también la venta de los productos. Sí, imagínate. Entonces, por todos lados la presión, ¿no? Por todos. Y es el apoyo, ¿no? Ajá, claro. Y realmente no existe un apoyo al campesino real y efectivo que les garantice pues también protección. Sí.
Simplemente aquí nosotros en la Ciudad de México, como te comentaba, nos quejamos del cobro de piso, pero ellos todavía pues les cobran el agua, les cobran que puedan vender sus productos y sumándole a la inseguridad en torno al transporte. Por eso también los transportistas estaban apoyando justamente a los campesinos en estos bloqueos, porque ellos también son víctimas del crimen organizado al transportar los alimentos que justamente los campesinos, los agricultores, pues cosechan. Imagínate todas las trabas que hay para cosechar y luego que te roben tu cosecha, Dios mío, ¿no? O sea, sí está muy difícil la situación. O que porque no pagarlo te la retienen. Claro. Y no, bueno, peor, ¿no? Y eso todavía es no mínimo. Pasan cosas más terribles, desgraciadamente. Y sabes que ahorita que estamos platicando decimos el campesino, ¿no? Los de la ciudad, pero la verdad es que no estamos divididos, somos lo mismo. O sea, a unos nos toca vivir aquí o lo elegimos y a otros les toca estar allá o lo eligieron, pero al final, pues somos seres humanos, somos mamás, papás, hijas, hijos, que todos necesitamos agua. O sea, yo creo que hablar de derechos tan fundamentales como el agua es trascender un montón de etiquetas que tenemos socialmente y más bien vernos todos como seres humanos que la necesitamos y la ocupamos y tenemos la responsabilidad de cuidarla y también de estar pendientes de que es nuestro derecho, ¿no? Porque luego pasa que, y lo digo por mí para empezar, que se están discutiendo estos temas tan importantes, por ejemplo, en el Congreso, y no estamos ni enterados. Nori, ¿no? Un día nos vamos a enterar de que no tenemos agua y ojalá que no pase, porque entre más podamos solucionar este tema pronto, pues no vamos a sufrir una crisis tan difícil y tan dura que debe ser el no tener agua, ¿no? Hay películas de ciencia ficción terribles que se tratan de cuando el humano no tenga agua y obviamente no queremos que eso nos pase, ¿no? Gracias, Nori. Quiero por último preguntarte dos cosas. La primera es si esta nueva ley puede hacer posible el huachicol del agua, que es un tema que también para mí es relativamente nuevo. Hemos oído mucho huachicol, pero de gasolina. Sí. Y ahora este tema de huachicol del agua, digo, wow, qué fuerte, ¿no? Se me hace, si la gasolina se me hacía complicado, ahora lo del agua se me hace, o sea, comerciar el agua, traficar el agua, robarse el agua, se me hace muy grave. ¿Crees que esta ley va a generar esto también? Si no se emplea de forma adecuada, sí puede generar un huachicol. ¿Por qué? Porque se está buscando centralizar justamente el tema de las concesiones. Entonces, cuando tú centralizas, cuando tú buscas acaparar todo como Estado, sin importarte la esfera jurídica de los demás, los derechos de las demás personas, en este caso, pues la necesidad del uso del agua para llevar a cabo ciertas actividades, estás generando que la gente busque otros medios para poder acceder, en este caso, a este recurso vital que es el agua. Entonces, si una mala implementación se llegase a dar y en esta reforma por tema de presupuesto y por tema de candados jurídicos que tal vez no debieron de haberse puesto, puede generar una crisis hídrica, puede generar el desabasto que va a terminar en un huachicol del agua. Sumándole que va a intervenir también el tema del crimen organizado. Porque es como, por ejemplo, pasa con las drogas. Pues sí, no están reguladas. Y si están, se penalizan mucho, se criminalizan, por ejemplo, el uso de la marihuana. Entonces lo que busca la gente es venderla de forma ilegal, adquirirla de forma ilegal. Claro. Y pasaría lo mismo con el agua. Si se cierra tanto el hecho de que se quiera cuidar el agua, si realmente una planeación estratégica que nos ayude a sobrellevar el tema de la falta del agua, lo único que se va a brillar es que la gente busque los medios para adquirir el agua, ya sean legales o ilegales. Y realmente, pues, a como está la situación, no nos conviene. No, sería terrible, claro. Porque obviamente aumentaría temas de corrupción, inseguridad, ya no solo para las personas que están cometiendo el ilícito, sino también para las personas que lo adquieren. Porque al adquirirlo de forma ilegal, tú no sabes si está potable. No sabes si realmente es apta para el uso del hogar. Claro. O en su caso para el... Sí, no está regulada, ¿no? O sea, sí, te pueden estar vendiendo agua con aceite y tú lo compras porque estás desesperado. porque necesitas y agua. te lo tomas, te va a hacer daño, ¿no? O sea, te va a ir peor, pues, ¿no? Sí, entonces es necesario que esto se estudie bien, que se le dé más tiempo de estudio, porque si no puede representar una crisis muy fuerte para México. Y para el mundo, ¿no, Nori? O sea, este es un tema mundial incluso. Ahorita obviamente nos importa México, pero sí tener el contexto que es un tema mundial.
Sí, ahorita estamos hablando de México, pero realmente el tema del agua es mundial. Por eso está dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, porque ya es un punto muy importante que le concierne a los estados, pues atender, porque sin este recurso realmente la vida en el planeta ya no va a ser posible, ya no va a ser costeable incluso. Claro. Oye, Nori, ¿está prohibido hacer un pozo en tu casa? Es necesario. ¿La ley lo prohíbe? ¿Sí? Bueno, como tal, no se prohíbe, pero también te condiciona para que lo puedas tener. O sea, ¿necesitas un permiso para tener un pozo? Sí, te lo pregunto porque antes, y mis abuelos y mis abuelas, todo el mundo tenía un pocito en su casa. O sea, era básico, ¿no? Sí. Es más, yo creo que hubo mucho antes, primero pozos que tinacos y cisternas. Sí. Era algo muy común y ahora ya no se ve. Y creo que ahora ya no es tan sencillo que tú digas, tú vas a hacer mi pocito, ¿no? Sí, no. O sea, no está prohibido que la gente tenga un pozo. Sin embargo, para ello se necesita realizar un estudio para empezar, para ver si es la zona. ¿Dónde está el agua, no? Para pues tener un pozo, porque pues si estás en un lugar donde no hay agua, pues no puedes tener un pocito ahí, aunque tú lo quieras tener. Sí, claro, claro. Entonces, pues también esto lo regula, en este caso la Conagua, que es la que entrega las concesiones. Es que me llama la atención porque puede ser que a los particulares los regulan demasiado y a los que realmente pueden hacer un huachicol enorme, pues igual y no están tan regulados, ¿no? Y yo creo que eso también hay que decirlo. Sí. Porque hablando de que el agua es un derecho fundamental, debería de estar muy bien regulado este tema, ¿no? Para el bien de todas y de todos. Y pues no está siendo así, ¿no? Y por último, Nori, ¿algún mensaje que nos quieras dar a todas las y los mexicanos para cerrar este episodio tan importante del agua en nuestro país? Más que nada hay que ser críticos de las situaciones que estamos viviendo. Es importante que estemos informados de lo que está pasando en el país, que busquemos y que exijamos a nuestros representantes esa entrega de cuentas de lo que se está realizando, que sí puede llevar pues tal vez el legislador su agenda política, pero te está representando a ti como ciudadano. Entonces debe de atender las necesidades que están afectando al ciudadano. Entonces, ser más críticos, exigir justamente que se nos rindan las cuentas necesarias por las acciones que se están haciendo, concientizar de la importancia de las cosas y ser empáticos con los sectores afectados. Porque pues muchos nos quejamos de los bloqueos, pero pues también es una situación que nos afecta a nosotros. Entonces todo ese conjunto de situaciones hay que tomarlas en cuenta para que podamos empatizar, podamos también apoyar e incluso, ¿por qué no? Pues alzar la voz ante las injusticias. Claro. No, y pensar ahorita que te estaba escuchando, Nori, que ahorita son ellos, pero mañana podemos ser nosotros. Vamos a ser todos. Exactamente. Entonces yo creo que sí son temas fundamentales cuando hablamos de derechos humanos, como empezamos el episodio, que todos nos unamos, los conozcamos, empaticemos con todos, porque al final, pues a todos tarde que temprano nos llega el momento y pues qué mejor estar más unidos, no vernos como los del campo, los de la ciudad, los ricos, los pobres, ¿no? Los que saben, los que no saben. O sea, la verdad es que al final todos estamos en este bendito país y a todos nos importa, y en este bendito planeta y a todos y todas, pues nos afecta o no y nos debería de importar lo que pase, ¿no? Y hablando del agua, pues que a veces ha sido tan común tener agua desde que nacimos que creo que nos falta darle ese valor y respeto que tiene, que es un elemento sagrado de la naturaleza sin el cual no podemos vivir. Entonces, pues hay que estar bien pendientes de lo que pase. Así es. Gracias, Nori, por ilustrarnos con todo tu conocimiento. Y luego te invitamos para platicar de otro tema, porque ya sé que como activista has manejado muchos temas. Y ahorita, por el tema de la reforma de la ley de agua, platicamos de esto, pero más adelante me gustaría invitarte para platicar de otras cosas, como por ejemplo grupos vulnerables. Claro que sí, yo encantada y muy agradecida de estar aquí con ustedes. Es un espacio que me gustó mucho porque pues se visibilizan ese tipo de problemáticas que pues tal vez ahorita no hay una opinión tan crítica, pero que es necesaria para que nosotros como ciudadanos pues también emitamos una opinión. Claro, Nori, pues que así sea, que todo sea en beneficio de todas y de todos. Muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, esta es tu casa. Muchas gracias, el gusto es mío. Gracias, Nori. Y gracias, amigas y amigos de Bit Político, por un episodio más. Nos vemos a la próxima y estamos en contacto. Gracias, bye bye.